Seguimos con el tema más o menos relacionado porque tiene que ver con la situación económica hoy. Hay mucho por hablar con Jorge Colina, quien es presidente de IDESA, del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina, con muchos temas, con muchos ítems. Jorge Colina es alguien muy de muchísima importancia en esta situación, y si nos puede contar al menos de su trayectoria, su experiencia, sus estudios, cómo ve un poco esta situación. Jorge Javier es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias por esperarnos y bueno, para charlar un poco de estas cuestiones que estamos haciendo mención, veíamos allí algunos informes que hablan de que familias ya no son dueñas de su vivienda y que ha disminuido esto y que los alquileres, bueno, ¿qué se puede decir como puntapié inicial de esta cuestión? Digamos, lo que nosotros alertábamos es que toda esta movida que hay de tomas de terrenos, bueno, tiene sus bemoles, ¿no? En definitiva, lo que pasa del sur parecía más que es un negocio inmobiliario encubierto detrás de lo que vendría a ser un reclamo ancestral de los mapuches y este tipo de cosas, pero hay muchísimas sospechas respecto de esto. Pero cuando uno mira el corredor bonaerense, lo que ve es, ciertamente, están las organizaciones sociales detrás de estas tomas, pero cuando uno ve la gente que hace las tomas, son personas, familias muy pobres, que no van a tomar terrenos con valor económico. Más que nada van a buscar una parcela que muchas veces ni siquiera es habitable, como para buscar un lugar donde desarrollar su vida, su hábitat. Entonces ahí es que fuimos a mirar los datos de la encuesta de hogares del INDEC para ver cómo venía el tema de la tenencia de los hogares. Y claro, lo que salía es, allá por el año 2004, cuando comienza la encuesta de hogares actual del INDEC, el 75% de las familias urbanas decía ser dueña de la casa. Y había un 15% que decía alquilar y un 10% que ocupaba. La ocupación puede ser no necesariamente ilegal, puede ser legal. Por ejemplo, un encargado de edificio, alguien que le prestaron la casa, un cuidador, es una ocupación legal. Y luego cuando miramos el año 2012, que es después de la gran bonanza internacional que hubo, donde el Estado y la gente tuvo mucho dinero, aparece que solamente del 75, solamente el 70% es propietario. Y los inquilinos pasaron del 15% al 20%. Y los que ocupaban se mantenían en 10%. Y luego, cuando miramos ahora, al año 2020, observamos que esto se mantiene. Es decir, crecieron en algo los propietarios, pero también crecieron los inquilinos, y lo que más creció son los ocupantes. Entonces, lo que de esto sale es que, digamos, en los últimos 20 años, en definitiva, la gente no ha podido tener acceso a su hogar, al hogar propio. ¿Y esto por qué es? Porque no hay crédito de largo plazo. Entonces, por la alta inflación, los créditos son a corto plazo con cuotas muy altas. Entonces, la gente de ingresos medios, de ingresos bajos, no puede acceder a su vivienda. Y algunos podrán hacer con alguna ayuda del Estado, pero eso es minoritario. La gran mayoría no puede acceder, y entonces lo que estamos viendo es hay cada vez más gente que alquila, y cuando viene la crisis económica, la gente ya no puede pagar un alquiler, y obviamente terminan siendo caldo de cultivo para las organizaciones sociales que dicen, bueno, vayamos a invadir lugares. Entonces, bueno, lo que tenemos que revisar en definitiva es la cuestión integral. Argentina tiene que terminar con su inflación crónica y a partir de ahí empezar a crear un mercado de créditos para la vivienda. Jorge, un problema, lo decimos, de tanto tiempo, y el sueño de la casa propia, que bueno, es como casi un eslogan del buen vivir argentino, y no tanto, ¿no? Es un derecho para varios. En líneas generales, porque cuando uno nos explicamos, y al menos quienes tenemos 30 y tantos, siempre vemos que los problemas casi que se van repitiendo, ¿no? Y cuando éramos niños, por ahí veíamos a nuestros padres con los mismos problemas, y hoy de adultos vemos a nosotros como actores principales con lo mismo. Digo, es un tema de una pregunta muy larga, porque es prácticamente el desarrollo de la historia económica argentina, pero ¿por qué esta situación de siempre en diferentes puntos ser conflictiva y nunca con el paso del tiempo tener una solución al menos a mano, ¿no? Porque la clase dirigente argentina es negadora por definición. La Argentina tiene un problema estructural crónico que es la inflación. Y no hay ningún político que diga qué va a hacer con la inflación. Lo que sí hay muchos políticos que dicen vamos a dar préstamos para la vivienda, pero vamos a encargar del déficit habitacional. Y es mentira. En la medida que haya inflación crónica, no va a haber créditos de largo plazo. Y sin créditos de largo plazo, la gente no va a resolver su problema de viviendas. Lo que puede haber es un político que reparta algunas viviendas. Repartirá 10, 15, 20 nomás. El Procrear, sorteaban los préstamos para vivienda, no más de 30.000.
el déficit habitacional en Argentina es de más de 2 millones. O sea, el Estado repartiendo casas no va a solucionar este problema. Esto se soluciona con la gente pudiendo acceder a su vivienda con su propio esfuerzo. Y para hacerlo se necesita un mercado de crédito para la vivienda de largo plazo. Y para tener ese mercado se necesita tener un Estado ordenado que no genere inflación. Y ahí está el punto. Porque llegan los políticos haciendo promesas de que van a repartir cosas, en lugar de hacer una verdadera promesa como la hacen los países desarrollados, que es: yo le voy a garantizar que no va a haber inflación. Y entonces así la gente accede a préstamos de 30 años, con lo cual las cuotas son muy accesibles y así es como la gente accede a su propia casa. Seguro. Bueno, un poco con eso, Jorge, quería meterme porque tiene su experiencia en Georgetown, en los Estados Unidos, allí en Washington, D.C., en Ámsterdam, por lo que vemos en su extenso currículum. ¿Cómo es un poco desde este lado del mundo, ante estas cuestiones, por ahí explicar los déficits habitacionales y demás, la comparación con otros países? Recién decía, ¿no? La facilidad de los créditos a 30 años, uno puede llegar a la casa propia, no tenés inflación, no tenés mucho más riesgo que el lógico, digamos, y aquí pasa lo contrario, pero desde su experiencia, ¿cómo es un poco ver todo, digamos, desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado de la línea, donde las cosas funcionan más o menos bien, si no es a la perfección? Cuando uno consigue un trabajo en un país desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, automáticamente el banco, tiene una cuenta sueldo como acá, automáticamente el banco le ofrece un crédito hipotecario a 30, 35 años, con una cuota extremadamente razonable, llega a ser menos que los alquileres, para que uno pueda acceder a su casa propia. Y es tan fácil acceder que mucha gente decide no acceder a la casa propia y viven alquilando, porque para ellos el alquiler es una forma de ir cambiando de casa, de tener una casa mejor en algún momento, de cambiarse de lugar. O sea, no es una urgencia tener casa propia, sino que ellos van alquilando para ir viviendo en lugares diferentes, porque saben que el día que quieran tener su casa propia la van a poder tener. Van al banco y por el home banking sacan el préstamo hipotecario, que es a 30 años. En cambio, en este país, el alquiler es casi una condena. Y entonces la gente lo que está tratando de asegurar es la casa propia, porque sabe que es muy difícil de lograrlo. Entonces, en los países ordenados, pero sin ir a Estados Unidos o Holanda, hablando de Uruguay o de Chile, cuando uno tiene ya un trabajo, que no es para hacer de por vida el trabajo, pero se sabe que uno ya tiene una carrera que va a tener empleo, el banco le presta por 30 años para que se compre su casa. Seguro, por completo. Bueno, es muy interesante, Jorge, esto, porque en definitiva uno ve o reconoce la realidad desde otro sector. Le quiero preguntar por uno de los tantos informes, bueno, de excelencia que ha seguido esa. Leo aquí: con la cuarentena se destruyeron 2,5 millones de empleos. Otro punto trascendental, ¿no? La recuperación de puestos de trabajo y cómo hacerlo. Hay un gráfico que no lo vamos a mostrar, pero que es muy elocuente, donde se ve cómo se ve esa caída tan abrupta. Bueno, ¿qué tiene para decir? Digamos, los 2,5 millones de empleos que se perdieron son en los 31 grandes aglomerados urbanos que releva el INDEC trimestralmente, en donde está Río Cuarto, pero no es todo el país. Cuando uno mira todo el país, un dato que salió hace 2 días, esos 2,5 se va a 3,7 millones. Entonces, digamos, estamos hablando de casi de 3 millones de personas que han perdido su trabajo, de las cuales el 90% son informales, ya sea un cuentapropista informal, alguien que sale todos los días a trabajar, a vender un servicio o a vender algún producto, o bien un asalariado negro informal, es decir, una persona que trabaja para alguien y le paga en negro. En cambio, solamente el 10% de los que perdieron el empleo son asalariados formales, de los cuales no hay empleo público. El empleo público es lo más salado de todos. Son empleados del sector privado, digamos, que perdieron su trabajo. El punto es, cuando uno mira esto, lo que dice es: se para el nivel de actividad y obviamente los primeros que se quedan sin trabajo son aquellos que dependen del nivel de actividad directamente, que son los cuentapropistas y los asalariados del negro. Los asalariados registrados no fueron despedidos porque el Estado subsidia a las empresas para que les mantengan el sueldo, y además hay una prohibición de despido. Cuando está prohibido despedir, por más que la empresa ya no esté dando mucho, es complicado porque eso puede tener problemas judiciales. Lo que nos está señalando esto es que la prohibición de despido más los subsidios que el Estado le da a las empresas está conteniendo los despidos, no los está evitando. Esto es casi como los contagios del coronavirus. Se encerró la gente y se contuvo el contagio, pero una vez que la gente se fue liberando, los contagios vinieron a mansalva. Es posible que el año que viene vayamos a ver que los despidos en el sector privado asalariado registrado van a ser mayores que este año, porque se van a terminar, digamos,
por lo menos los subsidios del Estado se van a terminar. La prohibición capaz que no, porque los políticos lo que hacen es prohíben y le dejan la prohibición de por ciento. Y luego, cuando el negocio no da, ya se hay que despedir. Jorge, finalmente agradeciéndole su tiempo, es un gusto escucharlo. Bueno, más que nada las generaciones jóvenes, ¿no? Y por ahí desde su veteranía y experiencia, cómo lo toma esto de la desconfianza con el país, el descontento, los que se animan a irse, que son los menos, pero que al menos de la boca para afuera lo dicen y lo expresan y están muy disconformes con lo que pasa. ¿Cómo se le puede, no sé si dar un panorama más alentador, pero al menos decir, bueno, quédate, apostá, fíjate que la situación no viene tan mal? Desde la economía, ¿cómo se puede leer esto? Una persona joven no está mal que se vaya al exterior y que aprenda otras cosas y que conozca otras cosas. Cuando la situación del país no es buena, hasta incluso es una oportunidad irse a otro país para pasarla bien y después esperar que las cosas mejoren acá. Pedirle a la gente que se quede a pechar el país no tiene mucho sentido, porque cuando las cosas no funcionan, en definitiva, un joven se vive una sola vez, entonces el joven tiene una oportunidad de progresar. Por lo cual yo le diría, el que se queda, obviamente, que trabaje por él, no por el país, y que sea respetuoso de las leyes. No hace falta en este país que alguien se sacrifique, que haga un acto de patriotismo. Simplemente que trabaje, sea respetuoso de las leyes y haga respetar las leyes. Y vote como corresponde, vote por la persona que le está prometiendo respeto a las leyes y no que está prometiendo repartir cosas. Me parece que eso va a ayudar al país. Y los jóvenes que tienen oportunidad de irse, yo creo que tienen que irse porque es una forma de conocer otras cosas. Y conociendo otras cosas, cuando vuelven, obviamente el país gana, porque tiene un recurso humano mucho más calificado y tiene gente con otra visión. Entonces, no hay que demonizar esto de que los jóvenes se quieren ir. Es bueno que se vayan cuando son jóvenes, que conozcan otras experiencias, que hagan experiencias internacionales. Y bueno, cuando si quieren volver, obviamente vuelven y van a ser mucho más valiosos para el país si han viajado por el mundo, en lugar de estar encerrados acá en un entorno mediocre. Seguro. Jorge, le mandamos un abrazo, gracias por su tiempo. Insisto, un gusto escucharlo, aprender y bueno, analizar un poco la situación económica tan compleja que vive la Argentina. Un abrazo. A ustedes, muchas gracias.